yo entro y empiezo a grabar. De hecho, una de las razones para hacer la pausa en general para mí es que se haga la reconversión a MP4 de la grabación para poder guardarla así. No, pues no me ha resultado hacerlo. Y eso que me he metido en las configuraciones para ver dónde está el... Y no. Sí, no, no. Yo, yo construí mi propio usuario de Zoom, claro. Sí, sí lo he visto. Ujú. Mm. Sí, sí, a lo mejor podría experimentar un poco para hacer las cosas así, pero como, eh, ¿cómo se llama? Bueno, si tengo que seguir, si el próximo semestre tenemos que seguir con, haciendo estas cosas, voy a tratar de hacer una cosa diferente que la que he dicho estos 2 años. Ujú, ujú. Sí, sí, yo pagué una cuenta Zoom, claro. Sí, sí, creo que yo les conté eso, que cuando empezó esto, Luis hizo un tutorial de cómo unirse a Reuna. Y claro, yo entré a Mutem y el botón donde él indicaba en mi espacio, en mi escritorio no estaba, entonces no supe cómo hacerlo, entonces lo que hice fue eh, abrir mi propia cuenta Zoom y por eso uso esa, porque la tengo desde que empezó esto de la principio del 2020. Sí. Yo la renové el año pasado por un año. Supongo que a lo mejor cuando me la diga, renueve la otra vez. Ya, entonces comencemos en lo que estábamos. Voy a hacer, digamos que la penúltima de las aplicaciones, pues me faltan los modelos de Leslie y Lefkovich, y con eso ya terminaríamos la materia. Entonces lo que yo quiero es ahora la aplicación a la genética, ¿ya? Que en el texto es el punto 2.2.5, en el que tengo yo porque el PD es como 7 y algo. Lo voy a revisar, ¿ya? Que es la aplicación a la genética. Entonces, ahí me va a costar un poco mostrar. eh, entonces, voy a tratar de dar algunas definiciones. Información simple. El gen en genética es la unidad de información. O sea, uno tiene esta hebra de helicoidal, que no le he compartido pantalla, así que no están viendo lo que estoy escribiendo. Ahora sí. Ustedes tienen la doble hebra helicoidal del ADN, donde es una secuencia de los famosos nucleótidos, adenina, timina, citosina y guanina. Y esa secuencia, una secuencia específica, no sé, por ejemplo, una tira de, no sé, 5 de esos, ya con va a tener, eso es un gen, que es
una información, unidad de información genética. Los distintos posibles tipos, las distintas posibilidades que pueden, las distintas secuencias, las secuencias distintas que pueden haber de ese gen se llaman alelos. ¿Ah? Entonces, entonces, si yo tengo una secuencia específica, pensemos, no sé, pues, una tira así como de 5, que es lo que puse ejemplo de estos nucleótidos que, con una determinada distribución. Las distribuciones posibles que pueden haber en esa tira de 5 son los distintos alelos, ¿ya? Y que van a dar origen a distintas características que son las que van en ese gen. Por ejemplo, a lo mejor ese gen es, como no estamos hablando de una flor, es el color de los pétalos. Entonces los alelos serían los distintos colores, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Los cromosomas es la parte de la célula que aloja el ADN de los genes, ¿no? Los genes están ahí en el ADN, en los cromosomas. Entonces la idea de los cromosomas es que las células, cuando los cromosomas vienen de a pares, ¿ya? En una célula los cromosomas están de a pares. ¿Ok? Entonces cada cromosoma en cada célula, todos los cromosomas que hay, por ejemplo, el ser humano tiene, tengo la información, era algo así como 46. Recién lo tenía, pero ahora no lo encontré. Aquí me fui para el otro lado. Sí, ya la encuentro. Pero es algo así como 43, 46 por mucho más. Tiene que ser un número par porque están de 46, sí, son 46. ¿Ya? Son 46. ¿Ya? Entonces, los cromosomas están de a pares, entonces están distribuidos en 23 pares. ¿Ya? Entonces la idea es que la célula se divide cuando se reproduce. Entonces, en las células en células que son reproductoras, ¿ya? Las células reproductoras tienen un solo cromosoma de los pares. Entonces, al unirse con lo otro, juntan los dos y así hacen así es como se transmite la información del ADN, ¿ya? Entonces, para cada gen, el genotipo de la célula tiene dos alelos, ¿ya? Uno que está heredado del padre y el otro de la madre de la célula, del individuo. ¿Ya? Esa es como la idea. En general, eso de la padre y la madre uno lo dice, pero en realidad no tiene por qué ser así. Porque hay individuos que se reproducen por bipartición, etc. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahí funciona un poco distinto. ¿Ya? Entonces la idea es que uno tiene esos dos alelos. ¿Ya? Entonces cuando uno se reproduce, la célula que aparece tiene uno de los alelos, se junta con otra célula que tiene el otro y forman la célula que tiene el otro. ¿Ya?
Mm, eh, cuando esto ocurre, se llama herencia autosómica. Yo les recomiendo que todo esto lo lean en el texto más que lo que estoy explicando yo, porque lo más probable es que la parte biológica yo sea medio ñurdo para explicarla. ¿Ya? Yo creo que les recomiendo que lo lean realmente en el texto, porque yo por lo que estoy tratando de traducir de lo que entiendo del texto para explicarles. Pero lo que a mí más me importa es que tengan esa imagen, o sea, tienen, si quieren mejor comparto la pantalla, yo creo que es más fácil. ¿Mm? Es este el dibujo, la pizarra. Están viendo la pizarra, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tienen aquí una... Por ejemplo, esa es mi célula. Entonces, cuando este emite una célula sexual, una célula de reproducción, perdón, ¿sí? Entonces la célula que aparece tiene solo una de los alelos, ¿ya? De la información. Como tiene uno solo de los cromosomas del par, tiene el texto. Acá. Por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí yo tengo otro individuo, acá, ¿sí? Entonces este tiene otra configuración, por ejemplo, hagamos esta. ¿Ya? Perdón, ese no había para dónde mismo. Entonces hacemos otro dibujo acá. Y por ejemplo, imaginemos que este tiene el A minúscula. ¿Ya? Entonces, esto al juntarse, forman otra célula. Y esta es la que tiene esos dos. Es como la idea de así como va funcionando las características. ¿Ya? Entonces, estas células de acá, que tienen las dos, se llaman cigotos. Ay, está ahí, lo siento. Y estos de acá se llaman gametos. Y si alguien le han puesto un poco de atención a lo que he hablado en todas las, tanto en mi charla en el grupo MatBio con la presentación de la otra vez, yo siempre hablo de esto, la álgebra gamética, la álgebra cigótica y esas cosas. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a ver es una cosa un poco más simple porque va a ser algo lineal. ¿Ya? En general yo lo que hago es siempre cuadrático porque es multiplicación. ¿Ya? Pero esto es algo lineal. Entonces, cuando hay herencia autosómica, lo que está pasando es esto que estoy diciendo acá. ¿No? ¿Por qué? Porque después vamos a ver una herencia que es ligada al sexo, que tiene que ver con el hecho de que los machos tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, y las hembras tienen dos cromosomas X, entonces hay cosas que son características que están en uno de los dos, entonces ya no funciona así porque uno de los dos no tiene los dos. Entonces vamos a ver un ejemplo así. Pero en general cuando la herencia autosómica es cuando pasa esto. ¿Ya? Tengo el cigoto con las dos posibilidades, los dos cromosomas tiran uno y se juntan y hacen otro, y ese va a tener el genotipo, que es
cuál es la configuración de alelos que tiene, que va a responder dependiendo de cuál sea el gameto que emitió cada uno. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, es herencia autosómica. ¿Ya? Voy a volver a compartir la... Déjenme volver a la pizarra porque quiero guardar pizarra. Ya. Ya, sí. Cierro. Ya, y ahora sí dejo de compartir y vuelvo a la... Ya. Entonces ese es el dibujo que yo quiero que se... Entonces, un ejemplo básico. Que uno maneja siempre porque en realidad es lo más fácil de demostrar como los ejemplos. Es con un gen con dos alelos. ¿Ya? ¿Por qué no me voy a hacer la...? Dice. Con dos alelos. Uno dominante y uno recesivo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? A, vamos a llamarle A mayúscula al dominante. Y en general se le llama A mayúscula y A minúscula, porque A es por alelo, y la idea es que el mayúscula sea el dominante y el del... Entonces la idea es que si el genotipo de un individuo es AA, entonces su fenotipo, que es la característica que él va a tener, ¿ya? Era A mayúscula. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, si lo que está diciendo esto es que si él tiene la información genética en sus células, donde en ambos cromosomas tiene la secuencia que corresponde al alelo A mayúscula, entonces la característica que uno va a ver en el individuo va a ser la característica A. Como si fuera, no sé, flores de pétalos amarillos y pétalos rojos, y el A mayúscula, el A minúscula es los pétalos amarillos y el A minúscula es los rojos, entonces lo va a tener con pétalos amarillos. ¿Ya? Y lo mismo que si tiene este, y eso es lo que significa que el A sea dominante. Que si su genotipo es este que está acá, entonces su fenotipo también va a ser A. En cambio, si su genotipo es el A, así, Amor, es como no lo haga. el genotipo será A minúscula. ¿Ok? ¿Cuál de ustedes sintió lo acá? Disculpen. Sí. Para que el En la micrófono... cocina. Sí. Ok, entonces su fenotipo será la misma. ¿Ya? Esa es como la idea de la herencia genética. ¿Ya? Entonces, la idea entonces es que dada una población de individuos
le asociamos un vector de probabilidad. En realidad no sé si es probabilidad, pero porque en realidad es lo mismo la probabilidad que es la cantidad de elementos de distribución. Si fuera una probabilidad también pasa lo mismo, en el fondo, en vez de, si tomo uno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga tal o cual genotipo? ¿Ya? Entonces, es lo mismo decir que de la población total, ¿cuántos tienen ese genotipo? Donde sus coordenadas son o representan la fracción de la población con un genotipo específico. ¿Ya? O sea, la idea es que cada le asociamos un vector de distribución, y este varía con el tiempo, que lo vamos a tomar discreto, para que esto sea algo de modelamiento matricial, si no sería de ecuaciones diferenciales, si hacemos el tiempo continuo. Entonces, voy a ir a voy a mostrar un ejemplo, y vamos a ver cómo se trabaja con este tipo de matrices en este tipo de ejemplos. ¿Ya? Quiero guardar este para que... Entonces, ejemplo. Entonces, eh, si tenemos, vamos a tener herencia autosómica, los genotipos del ejemplo anterior AA, AA y AA. Entonces, llamamos X o X1. En realidad no me gusta usarlo, voy a llamar así. No, podemos usar los números nomás, pero X de T a la fracción, ¿por qué le puso un superíndice? Es fracción de la población con genotipo AA en el tiempo. ¿Ya? Entonces, y así todos los otros. Con el X2 va a ser con el ¿ya? El X2 va a ser con este,
Y por último, el X3 va a ser con el 2 minúsculas, ¿ya? ¿Ya? Y ahora voy a ver algo que tiene que ver con el manejo, y aprovecho de cómo se abordan estos temas, y aprovecho de pasarme la propaganda a mí, de que por qué es mejor usar álgebra no asociativa para modelar estas cosas y no este modelamiento matricial, ¿ya? Entonces, la cosa es que en el texto aparece una tablita, que la voy a repetir acá. Y a ver, déjenme cuánto tiene que ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 3, 4. Es una tablita de 4 filas y 7 columnas. ¿Ya? Entonces, esta tablita aparece esto. No quiero una X, quiero X. En realidad la tablita está mala, así que a lo mejor en la que ustedes tienen, en la versión que tienen ustedes ya está corregida, en la que tengo yo está mala, porque ahí aparece las 2 minúsculas y corresponden a las minúsculas. ¿Ya? Entonces ahí uno va cambiando, va poniendo la mayúscula aquí, después las 2 minúsculas, y ahora cambio a el segundo. ¿Ya? Y la idea es poner todas las combinaciones posibles. Ahora las 2 minúsculas. Y aquí se asume que un progenitor sea de un genotipo y el otro del otro es lo mismo que estén al revés. O sea, el poner A mayúscula cruz A mayúscula A minúscula es lo mismo que si pusiera el A mayúscula A minúscula primero y el con 2 mayúsculas al final, ¿ya? La probabilidad va a ser. Entonces aquí anoto AA, este y este. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? En este proceso que mostré en la pizarra, si yo tengo uno de mis genotipos es AA mayúscula mayúscula y el otro es mayúscula mayúscula, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado sea mayúscula mayúscula? ¿Ya? Entonces aquí uno le pone ¿ya? Porque si los dos son A mayúscula mayúscula, es seguro que el resultado sea mayúscula mayúscula, ¿ya? Porque los dos van a emitir un gameto que tiene una mayúscula y al juntarse va a quedar con este genotipo de acá. En el otro, aquí es diferente porque este siempre va a ser un mayúscula y este va a ser puede ser uno o el otro. Entonces aquí hay un 50% de probabilidad que salga este. Y aquí también. ¿Ya? Y un 50% de probabilidad que salga el otro. Este de acá no puede salir. ¿Ya? Acá es un poco más interesante. No es más interesante porque seguro que sale este. ¿Sí? Porque obviamente este va a emitir un mayúscula y esto un minúscula, entonces va a salir este genotipo. ¿Ya? Acá, este sí es más interesante. Voy a poner las fracciones en los 3, porque en los 3 hay fracción, y en los 3 hay probabilidad, y el cálculo es un cuarto, este es un medio, este es un cuarto. ¿Ya? Esto es más o menos fácil porque de las 4 combinaciones posibles, una me da el mayúscula, las 2 mayúsculas, y otra me da las 2 minúsculas. Y hay 2 que me dan A mayúscula, A minúscula. Y ahí es bien interesante de que es lo mismo A mayúscula, A minúscula que A minúscula, A mayúscula, ¿no? En álgebra decimos que estas álgebras son conmutativas, ¿ya? Entonces aquí ya esta posibilidad no existe, entonces 50 y 50, pero de la otra. ¿Sí?
Y este otro tiene esto, que ese es seguro que da eso, ¿ya? Entonces, esa es la tabla, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si yo quiero definir un problema, tengo que definir una función lo que vamos a hacer es, tenemos que definir para abordar un problema específico. Para definir un programa de herencia, definimos una función ¿ya? Vamos a definir una función f tal que en la etapa siguiente del tiempo, ¿ya? El vector de distribución va a ser el el, el vector anterior aplicado a la función. Entonces, además, fijamos x de 0 tal que x1 de 0 más x2 de 0 más x3 de 0 es igual a 1, ¿ya? Entonces vamos a partir. ¿Ya? Ya. Entonces voy a ponerme un ejemplo. Lo que pasa es que encuentro que esto es un poco, eh, eh, ¿cómo se llama? Forzado, porque como en el fondo esto es algo cuadrático y esto queremos algo lineal, entonces para hacerlo algo lineal tiene que suponer muchas cosas. Entonces vamos a suponer lo que dice que un granjero tiene plantas, pétalos de dos colores. Uno es el A y el otro el A. ¿Ya? Creo que en el ejemplo uno era en flores rojas y el otro amarilla. No, en realidad no lo especifica, ¿ya?
Entonces hay un color que es el A y el otro color que es el A minúscula. ¿Ya? Entonces, la idea es que el granjero planea un cultivo donde todas las plantas son fecundadas por una de genotipo AA. ¿Ya? Y eso es lo que yo digo que es como un poco forzado, porque eso es para que esto sea lineal. ¿Ya? Y entonces, porque en el fondo yo podría calcular, dado una generación, cuál es la distribución de una generación, cuál va a ser la distribución de la generación siguiente, pero me van a dar cosas cuadráticas. Entonces, como para que esto sea algo lineal, entonces lo que va a hacer es esto. El granjero planea un cultivo, entonces la idea es de que la siguiente generación no sea como que las deje libres, sino que todas las fecunde con una planta de genotipo que el que está acá. Y podría haber tomado cualquiera de las tres o cualquiera que tuviera una distribución de probabilidad específica. ¿Ya? Ya me refiero que podría haber tomado una que fuera un medio AA mayúscula mayúscula y más un medio mayúscula minúscula. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea es que eso me determina F. ¿Ya? Eso es lo que me determina. Entonces, me determina cómo va a ser el x de t más 1 cuando ya conozco cuánto es x de t. ¿Sí? Entonces, va a dar lo siguiente. x1 de t va a ser t más 1, perdón. Entonces, la idea es la siguiente. Va a ser x1 de t por algo, que lo voy a poner después, más x2 de t me falta el 2, por algo, más x 3 de t. ¿Ya? ¿Y qué es ese algo? ¿Ya? ¿Qué es ese algo que hay en cada uno? Porque le da a hacer algo lineal. Entonces, este que está acá, recuerden que x1 es la cantidad de AA que había, ¿sí?, en la anterior. ¿Sí? Entonces aquí iría la probabilidad, o sea, la distribución que va a tener la población si yo fecundo uno que es AA por otro A, porque a todos los voy a, todos mayúsculas, ¿ya? Porque todos los voy a fecundar con una A, ¿sí? Entonces si fecundo uno mayúscula mayúscula por este mayúscula mayúscula, entonces va a dar otro mayúscula mayúscula de seguro. Entonces este coeficiente es 1, porque todos los que son de tipo mayúscula mayúscula, al ser fecundados por alguien de mayúscula mayúscula, van a dar con ese mismo genotipo. ¿Ya? El segundo eran los que habían de forma mayúscula minúscula. ¿Sí? Aquí, este. Ah. Entonces, si fecundo uno de esos por uno AA, entonces este tiene la mitad de probabilidades de salir mayúscula mayúscula y la mitad de salir mayúscula minúscula. Pero este X1 de T más 1 es la cantidad que hay de la siguiente generación en el que es mayúscula mayúscula. Entonces este contribuye solamente con un medio. Entonces aquí el coeficiente va a ser un medio. He puesto los coeficientes adelante, pero ¿ya? ¿Y cuál es la contribución para que hayan elementos del tipo mayúscula mayúscula, habiendo en el otro del tipo mayúscula minúscula? La contribución es 0, porque si yo fecundo
plantas que son minúscula minúscula, con una mayúscula mayúscula, de seguro me va a salir en el medio esta, ¿sí? La que tiene las dos. Es imposible que me salga en el X1, así que ese es el coeficiente, así que en realidad lo que obtenemos es esto. ¿Ya? Si hacemos lo mismo con el X2, ¿ya? Tenemos 1. Ya, entonces, si yo otra vez estoy fecundando con unos de estos, ¿cuál es la contribución de la del mayúscula mayúscula para que salga ahora el del medio? ¿Sí? Entonces, si fecundo este con uno mayúscula mayúscula, no hay manera. Entonces, el primero es 0, ¿ya? El primer coeficiente es 0, porque si tengo un mayúscula mayúscula y lo fecundo con un mayúscula mayúscula, entonces no hay manera de que salga mayúscula minúscula. Así que es 0 por el X1 de T más, voy a poner al tiro los números, después voy sacando los ceros, de T más X 3 de T. Entonces, ¿cuál es el coeficiente del X2? ¿Sí? Sí. En la anterior tenía un A mayúscula minúscula y lo fecundo con una mayúscula a mayúscula, hay la mitad de posibilidades que salga a mayúscula, que es un medio que está arriba, y la otra mitad de posibilidades es que salga a mayúscula a minúscula, que es el que está ahí. ¿Ya? Y el otro, ¿cuál es el coeficiente aquí? Entonces, si un a minúscula lo fecundo con una mayúscula a mayúscula, siempre me va a dar a mayúscula a minúscula. Entonces, es 1 el coeficiente. Entonces, este va a quedar así. ¿Ya? Y por último, hacemos lo que viene con el X3. ¿Ya? Y lo que vamos a ver en realidad es que los tres coeficientes son 0. ¿Ya? ¿Por qué los tres coeficientes son 0? Porque si yo estoy fecundando por este, al menos uno de los alelos va a ser en la mayúscula, entonces el que tenga el genotipo a minúscula es imposible, así que esto es 0. ¿Ya? Entonces F es F de A, B, C igual a entonces, ¿cuál sería? A más un medio B coma un medio B más C, coma 0. Esa es la función F. ¿Ya? Y ahí se cumple lo que teníamos ahí. Entonces ahora lo que queremos hacer es ver esto como lo típico de que hemos visto, solo que en general esto, si se fijan, no es, sí, es una cadena de Markov. No, sí es, estoy bien, es una cadena de Markov. ¿Sí? Entonces, la matriz de F es A igual a, si una matriz estocástica, está hecho para eso. Ya, entonces, 1, 0, 0, ¿sí? Un medio, 0, y 0, 1. Un medio, 1.
y 0, 1, 0. ¿Ya? Sí, es cosa de evaluar en el 1, 0, 0 y les va a dar 1, 0, 0. En el 0, 1, 0 les va a dar un medio, 0. Y en el 0, 0, 1 les va a dar 0, 1, 0. ¿Ya? Ese es. ¿Ok? Esa es la matriz. Entonces, otra vez, evidentemente vamos a tener que x de t más 1, en realidad en general va a ser a elevado a t por x de 0. ¿Ya? Entonces lo que queremos hacer es ver qué va a acontecer si se mantiene ese manejo, qué pasa cuando avanza el tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a buscar los valores propios de la matriz A. ¿Ya? Hay un valor propio que es obvio en la matriz A, que es el 0. ¿Sí? El 0 es un valor propio inmediatamente después, inmediato. Entonces, yo simplemente los voy a anotar nomás porque ya creo que ya saben cómo calcular estas cosas. Y esto es lo que está en el texto. 0. ¿Ya? Esos son los valores propios. 1, un medio, 0. ¿Ya? 1 ya sabemos que es, porque es una matriz estocástica. Y bueno, en este caso 0 es porque tenemos una fila de 0, así que el rango es 2, así que hay elementos en el núcleo de la matriz, entonces 0 es valor propio. ¿Ya? Entonces, ahí ya sabiendo 2, digamos, pueden fácilmente encontrar el polinomio característico y dividir por x menos 1 y por x, y sacar el resto, y el otro va a quedar algo así como x menos un medio. ¿Ya? No es tan difícil sacar esos valores propios. Ya, entonces esa es la matriz. También en el texto calculan los valores propios. ¿Ya? Sí. Entonces, lo voy a poner con su respectivo valor propio. P1 es igual a, voy a poner abajo porque el texto lo ponen con el traspuesto, el 1, 0, 0. Ya este es medio obvio, uno lo ve eso lo ve uno poniéndole 1, 0, 0 acá y va a ver que al multiplicar va a dar 1, 0, 0. ¿No? B, le voy a poner sub un medio. Ya. El vector propio asociado a un medio va a ser 1 menos 1, 0. Bien. 1 menos 1, 0. Sí. Y el chequeo que hice fue multiplicar el 1 menos 1, 0 acá. Entonces esto me va a dar 1 menos un medio, me va a dar un medio en el de arriba, me va a dar menos un medio en el del medio y 0 en el de abajo, así que sí, va a estar bien. Y el B sub 0, que es el del kernel, es 1 menos 2, 1. ¿Ya? Otra vez, en general, no es necesario, de hecho no van a poder, digamos que estos, tomar uno que es la suma de 1. ¿Ya?
porque en este caso, por ejemplo, la suma da 0. ¿Ya? Cualquier múltiplo de este lado, la suma también va a dar 0. De hecho, en este también. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, en este, claro, podría haber puesto 200 o 500, pero eso no me sirve mucho. La idea es que la sume de 1 y que sean positivos. Entonces, el 100 es el único que sirve. ¿Ya? En esto no es tan importante. Aquí podría haber puesto el 2, 2. 2 menos 2, 0, perfectamente. ¿Ya? Entonces, P va a ser la matriz con esos tres vectores. 1, 0, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 2, 1. ¿Ya? P a la menos 1. Está la calcula aquí. La calcula. Push. Ya. El determinante de esta matriz es menos 1. Es fácil de calcular. Así que solamente calcular los cofactores, ¿no? Y cambiarle el signo. Ese es menos 1, así que si lo digo por menos 1 da un 1. En este es 0. En ese también es 0. En este es 1, y me da menos 1. Ah, pero este hay que cambiarle el signo. Este no, este sí, así que me da 1. ¿Ya? Saco ese, me da 1. Ese no hace cambiar el signo. Así que ese, no, este es ese, 1, 1, 0, 0, se da 0. Este y ese, menos 2 más 1. Ese me da menos 1, me da 1, pero este es la 1, 3, no sé, a ver si está bien. Este me debería dar menos 2. Menos 2 el determinante, así que es 2. Este sí se cambia el signo, así que es menos 2. Y por último esa y esa, esta que me da menos 1 me da 1. ¿Está bien? No, porque este por ese me da 3 y nunca fue 3. Tiene que haber uno de estos que sea menos 1. Menos 1 y no cambia. Este es esa me da 1, que es menos 1, pero cambia, así que es 1. Y este no debería cambiar, me da menos 1 y más. No, bueno, dejémoslo ahí porque después lo arreglo porque no quiero tener que hacer el cálculo. Ni con el Wolfram ni con la matriz. ¿Ya? Entonces, tenemos que A es P de la menos 1. Es igual a esa la diagonal que no la escribí. Entonces, es re importante que sigan el orden que están. O sea, aquí este es el valor propio del 1, así que el primer valor propio es el 1. El segundo tiene que ser el 1 medio. ¿Ya? Y el tercero el 0. Por cómo ordenen los vectores, si lo hubiera ordenado de otra manera en la matriz, tendrían que ser otro orden. ¿Ya? Y aquí la inversa, que yo sé que tiene un error, pero
No sé, no lo he visto. A ver si multiplico esa por esa. También, pues me da -3. Así que también hay un cambio de signo. De hecho, tendría que ser 0. Ya. Me paso por flojo. Mi papá siempre me decía, el flojo trabaja el doble. Así que tengo que hacer por... Parece que faltó transponerla, ¿o no? Sí, eso me faltó. Tenéis toda la razón. Me faltó transponer la matriz. Y eso fue lo que me faltó. A ver, veamos si haciendo eso, pongámosla. Para tenerla ahí. Entonces aquí los unos van ahí. Sí. Aquí va el 0. Y aquí también es 0. Y aquí ahora el -2 va ahí. Claro que me faltó transponerla. Ya, ahí está. Ahora veamos si funciona. Ese con ese funciona, ese con ese funciona, ese con ese funciona, ese funciona, ese funciona. Aquí hay algo que... está bien. Ese con ese sí, ese con ese sí, y ese con ese sí. Ahí sí está. ¿Ya? Ahí está. Este era el 0, este también es 0. Ya. Ahí está. Entonces otra vez a la t es p a la t a la -1. Entonces esto es esto mismo, pero elevado a t. Entonces este está elevado a t, que no me interesa porque 1 elevado a t es siempre 1. Así que este es el único que está elevado a t. ¿Ya? Entonces límite, voy a poner el límite, cuando t tiende a infinito, infinito no hace, de a la t es igual, entonces ahora multiplico las matrices, pero con el límite acá que es el 0. ¿Ya? Entonces esta la copio igual. Siempre copio, multiplico estas primero, en realidad da lo mismo. La multiplicación es asociativa. ¿Ya? Entonces, esa ahí me da el 1. En el otro me da el 1 y en este me da el 1. Y en esto sería el método 0, ¿no? ¿Ok? Sí. Sí, todo lo demás me da 0. ¿Ya? Entonces aquí me va a dar en esta solo me da el primero. Que también me da el 1. Y yo creo que me da todo 0. Aquí me da 0 con ese y esto es 0. Y lo mismo el otro. Y aquí me da 0, 0, 1, 6, 0. ¿Ya? Entonces,
el límite cuando t tiende a infinito de x de t es igual a 1, 0, 0. Independientemente de x0. ¿Ya? Ok. ¿Sí? O sea, si parto con cualquier x0 que cumpla esto de acá, x1 de 0 más x2 de 0 más x3 de 0 igual a 1, y además que también tiene que cumplir que x1 de 0, no lo puse, pero es importante que sea mayor o igual que 0. X sub i. ¿Dónde estoy? ¿Ya? Para todo i, entonces cualquier x que cumpla eso, el límite de cuando la x a la t, cuando t en infinito del x a la t, va a ser 1, 0, 0. Eso quiere decir que el granjero va a quedarse con solo plantas de genotipo A. ¿Ya? Porque en el fondo, en el límite, tiende a quedarse tiende al 1, 0, 0, que es toda la población con plantas de genotipo A. ¿Ya? ¿Ya? Ese es el ejercicio que aparece en el ejemplo que aparece en el texto. Y claro, desde mi punto de vista, en general, lo que ustedes han visto en las exposiciones que uno hace es que cuando yo tengo un vector de una condición inicial de x0, para saber cómo es el x1, lo que uno hace es, en general, es establecer esta tabla como una tabla de multiplicación. ¿Ya? Tengo tres vectores, el AA, el mayúscula mayúscula, el mayúscula minúscula y el minúscula minúscula. Entonces, la multiplicación del primero, del E1 con el E1 es E1, y del E1 con el E2 es un medio 1 más un medio 2. ¿Sí? Esas son las multiplicaciones. ¿Ya? Entonces esto me da un álgebra en R3. ¿Ya? Transforma R3 en un álgebra. Entonces, cuando uno parte con una condición inicial así, un x de 0 tal que x1 de 0 más x2 de 0 más x3 de 0 igual a 1, lo que tiene, para saber cómo va a ser la configuración en la siguiente generación, lo que uno hace es multiplicar el x0 por sí mismo al cuadrado. ¿Ya? Pero eso, el problema es que es cuadrático. O sea, el x0 por sí mismo, dando que tenemos estas multiplicaciones y uno las puede calcular perfectamente. Entonces, va a obtener una fórmula parecida acá, pero estos elementos van a salir de orden 2, van a salir polínomos cuadráticos. Que puede ser un x1 al cuadrado,
una multiplicación de x1 por x2, etc. Eso es lo que uno hace con teoría de álgebra y cómo modela con teoría de álgebra, ¿ya? Este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, claro, aquí lo que hacen es que, en el fondo, como eso es, como multiplicar dos elementos es algo que es cuadrático, ¿ya? Lo que hacen es multiplicar por uno específico, que en este caso sería por el vector, cuando el genotipo es A, están multiplicando por el vector E1, por el 1, 0, 0. Entonces lo que obtienen es que si multiplican infinitamente por el 1, 0, 0, lo que van a obtener es una configuración 1, 0, 0 al final, ¿ya? Yo diría que si lo hacen con los otros no les va a dar algo tan bonito, ¿ya? Así que ahí les dejo como ejercicio eh, que vean cómo funciona si en vez de la reproducción con el genotipo A mayúscula, ¿qué pasa si es A mayúscula, A minúscula? Y el otro, ¿qué pasa si es A minúscula, A minúscula? Creo que en la minúscula y en la minúscula, el minúscula debe ser igual, porque como son genotipo, la verdad es que importa un comino cuál es el fenotipo, o sea, cuál es el excesivo y cuál es el codominante. Entonces ahí les paso el dato de que uno de los temas que yo planteé eran las álgebras de fenotipo, donde ahí se importa cuál es el recesivo y cuál es el dominante, ¿no? Yo creo que el que va a ser distinto es que se multiplican por este. Va a ir teniendo otra cosa, ¿ya? Pero en el fondo eso es. Se multiplican siempre por L1, que en el fondo eso es la matriz que está acá, la matriz A. ¿Dónde está la matriz A? Ahora, me acabo de dar cuenta que llamarle A a la matriz era una tontera, porque A es el alelo, ¿ya? Esta matriz es eso, es la multiplicación por el E1 en esa álgebra que se crea con esa tablita, ¿ya? Entonces, esto es lo que hemos repetido hasta el infinito, hasta t veces, y hacer t infinito, y esta es la manera de resolverlo con diagonalización. Lo que se obtiene es eso. Va a quedarse. Okay. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Exacto, eso sería. Claro, otra manera de decirlo es que si pasa muchísimo tiempo, y no sé, pues si fuera un solo animal que se va dando vuelta, y pasa muchísimo tiempo, tú tendrías 2/5 de probabilidades de pillarlo en A y 3/5 en B. Sí, eso. ¿Ya? Sí, claro. Y en este ejercicio pasa lo mismo, o sea, en el fondo lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que, si pasa mucho tiempo, la probabilidad de que se agarre una planta al azar tenga el genotipo A es una, o sea, algo casi seguro que lo agarre. O sea, si dejara pasar infinito tiempo, es seguro. Es 100%. Pues, el de los españoles. El de los españoles, el modelo matemático en biología. El de la Universidad de Jaén. Jaén. Sí, ese. Claro, lo que pasa es que yo dije que era el 2 puntos tanto, porque en el que yo tengo, que el que yo imprimí, que uno más viejo, era el 2 punto algo, pero acá los modelos matriciales están acá. ¿Sí? Traducción. Sí. Sí. Aquí debe estar. Cadena de Markov. Eso. Herencia autosómica, herencia ligada al sexo. El 731 es el que. ¿Sí?
Yo lo creo que voy a tratar de alcanzar a ver esto. No sé si la herencia delegada al sexo la pase, pues me voy a pasar al tiro el modelo de Leslie mejor. Esto igual era interesante, pero creo que es como una variación más de lo mismo. Entonces, tirarme a el modelo de Leslie, y tal vez ver algo del modelo de Letkovich, y yo creo que con eso ya estamos ya, y terminamos. Eso. ¿Ya? Voy a guardar. Este que es M3. Tengo que dejar de compartir la pantalla. Y ya, quedan como 7 minutos. No, yo los subo todos juntos, pero ya mañana. Yo creo. Sí. Sí, yo mañana, sí, más que mañana tengo un tiempo, lo que hago es subirla. Porque, ¿mm? Ya, eso. Ya, pues nos estamos viendo. Profe, una Sí. consulta, profe. Profe, ¿y para cuándo son las exposiciones? Ah, las exposiciones, a ver, espérense. Yo tengo las fechas. Claro, tengo una para el 20 de diciembre y el 27. Esa sería como la idea. Ah, no, hay otra antes. Hay una que es ya tengo medio borrado pero supongo que es antes, como el 13, porque la semana anterior era el 20, claro. 13, 20, 27, las 3 semanas de diciembre, esas son. Y la prueba 2 tendría que estar. Espera, el magíster. Prueba 2 aquí. Ah, no, claro, el seis es el prueba 2. Entonces viene el 6, primera exposición, segunda exposición, tercera exposición. ¿Ya? Y en realidad el tercero es por si no me alcanzan los otros dos. Hagamos ¿Ah? un sorteo de los temas. Un sorteo. Sí, puede ser. Yo la idea es que como que se fueran inscribiendo, pero para eso me tienen que decir. Pero claro, todavía no he puesto bien los temas arriba, así que creo que voy a tener que hacer esto durante esta semana. Es que Ponerme así bien evitamos con... decidir y pensar. Claro. Manuel, ¿los temas están en el libro también en el de la Universidad de Jaén? ¿O No todos, ya? no todos. Por eso quería darle una especie porque hay algunos que yo lo que quiero es que poco menos que hagan investigación en Internet. ¿Cachai? Ya. ¿Sí? Porque son las aplicaciones más básicas. Todo lo que es por la aplicación de modelamiento, sí, va a estar acá. O en otro libro que les voy a dar. Por ejemplo, hay uno que les puse que era como una de las aplicaciones que no vimos, que eso voy a tener que subir un texto donde esté, porque si no, nadie va a querer hacer ese, digamos, como voy. ¿Mm? Eso. Yo estoy un poco decidido, o sea, a mí me interesa no sé si el modelo de Leslie o algo así, ese es el título, ese me interesa. Sí, y eso lo vamos a empezar a ver la próxima semana, yo creo, en la Ya, clase. Sí, eso. ¿Mm? Ya estuvimos pues. conversando ya en el WhatsApp creo que Sa- Rebeca también eligió uno y Ah, ya. Saque número. Ujú. a propósito, ¿alguien sabe de Rebeca? Ya no ha estado en las últimas dos clases, anterior y esta. Mm. Las últimas clases se Se lo dio el refieren a las que han miércoles el tenido. colegio, el viernes. La clase del jueves. Ajá. Sí. El viernes la vi, estaba bien ahí. ¿Ah, estaba? Sí, en el colegio. Ajá. Sí, ¿En el colegio? sí, trabaja conmigo. Qué buena, porque no tenía pega en la red. Súper bueno. Eh, Bueno, ya chicos, buenas, gracias. Ya pues, Chau. muy nos bien. estamos viendo. Chau. Chao. Chao. Chau. Record.